¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, el Mesías, vino de la tribu de Judá y no de otra tribu de los hijos de Jacob? Podría parecer lógico que proviniera de la tribu de José, tan bendecida en Egipto, o de Leví, la tribu de los sacerdotes. Entonces, ¿por qué Dios eligió precisamente a Judá entre las 12 tribus para cumplir la promesa mesiánica? Esta es una cuestión intrigante que nos lleva a explorar uno de los misterios profundos de la fe cristiana. A simple vista, la elección de Judá podría parecer un misterio, pero cuando observamos más de cerca, descubrimos detalles fascinantes que revelan el propósito de Dios detrás de esta decisión. La pregunta es inevitable: ¿qué tenía de especial la tribu de Judá? Muchos podrían pensar que era simplemente una cuestión de linaje o tradición familiar. Sin embargo, si analizamos la historia, encontramos que hay mucho más detrás de esta elección. Judá no era el primogénito de Jacob, entonces, ¿por qué Dios lo eligió? En el vídeo de hoy, vamos a explorar las razones por las cuales el Mesías provino de la tribu de Judá. Cuando leemos las genealogías bíblicas, notamos que la historia de Jesús comienza con Abraham y pasa por David, donde Judá juega un papel crucial en esta línea de descendencia. Hoy te explicaré cómo esta elección no solo trata de un árbol genealógico, sino de un punto clave en el plan de Dios. La genealogía de Jesús, que va desde Abraham hasta David, es esencial para entender su conexión con Judá. Abraham, el padre de la fe, recibió una promesa de Dios de que su descendencia formaría una gran nación. Abraham tuvo dos hijos importantes, Ismael, con Agar, e Isaac, con Sara. Pero la promesa fue hecha específicamente para la descendencia de Isaac, quien tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. La primogenitura, que tradicionalmente otorgaba al mayor una posición especial, fue transferida de Esaú a Jacob en un evento que cambió el curso de la historia. Jacob, también conocido como Israel, fue el padre de las 12 tribus de Israel. Entre sus hijos, Judá fue el elegido para un papel especial en la línea del Mesías. Esta elección no fue casual, como veremos. Rubén, Simeón y Leví, los tres hermanos mayores, fueron descalificados por sus errores. Rubén, el primogénito, perdió su lugar debido a un acto inmoral, mientras que Simeón y Leví fueron descalificados por su violencia desmedida al vengar la deshonra de su hermana Dina. Fue entonces cuando Judá tomó el papel de liderazgo. La profecía sobre el Mesías, que encontramos en el Antiguo Testamento, se revela cuando Jacob bendice a sus hijos antes de morir. En Génesis 49:10, Jacob profetiza que el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que venga Silo, y a él obedecerán los pueblos. Este versículo anuncia que una línea real y gobernante vendría de Judá, y Silo es una referencia al Mesías. Esta profecía se cumple en la genealogía de Jesús, destacando que su venida no era una simple coincidencia, sino el cumplimiento del plan de Dios. Judá es comparado con un león, un símbolo poderoso que evoca imágenes de fuerza, coraje y liderazgo. Estos rasgos no solo lo identifican como un líder dentro de las tribus de Israel, sino que también sirven como un anticipo profético del papel que desempeñaría Jesús, quien más tarde recibiría el título de el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5. Este título tiene un significado profundo. El león es una criatura majestuosa, respetada y temida por su autoridad natural sobre el reino animal, lo que simboliza perfectamente la soberanía y el liderazgo de Jesús como el Rey de Reyes y Salvador prometido. Al atribuirle a Jesús esta imagen, la Biblia subraya no solo su poder y majestad, sino también su misión de redención y justicia, cumpliendo la promesa de Dios para su pueblo. El papel de Judá se hace aún más relevante cuando examinamos su historia. A lo largo de su vida, Judá mostró un crecimiento notable en carácter y liderazgo, rasgos que no eran evidentes desde el principio. Un momento clave donde se observa la providencia divina en su vida es cuando intercede por su hermano José. Después de que los otros hermanos planeaban matarlo por celos, fue Judá quien propuso venderlo como esclavo en lugar de quitarle la vida. Aunque este acto puede parecer motivado por conveniencia, desde una perspectiva más amplia, fue parte del plan de Dios para salvar a su familia más adelante. José, después de ser vendido, llegó a convertirse en una figura clave en Egipto, lo que posteriormente permitió la supervivencia de la familia de Jacob durante una hambruna severa. Sin la intervención de Judá, este resultado no hubiera sido posible, lo que pone de relieve la importancia de sus decisiones y su papel en la preservación del pueblo de Dios. Otro evento significativo en la vida de Judá es su relación con Tamar.
Esta historia, registrada en el libro de Génesis, revela aspectos complejos del carácter de Judá y, al mismo tiempo, muestra cómo Dios puede obrar incluso en medio de situaciones difíciles y aparentemente injustas. Tamar, la nuera de Judá, se encontró en una situación desesperada tras la muerte de sus esposos, los hijos de Judá. Según la ley del levirato, Judá debía darle a su tercer hijo en matrimonio para asegurar la descendencia, pero él no cumplió con este deber. Tamar, entonces, tomó medidas audaces, disfrazándose de prostituta para asegurarse de que su linaje continuara. Al final, cuando Judá se da cuenta de lo que ha sucedido, reconoce que Tamar actuó con más justicia que él, y de esta unión nacería Fares, un antepasado directo de Jesús. Esta historia es un claro ejemplo de cómo Dios puede utilizar incluso los errores y las decisiones humanas imperfectas para cumplir sus propósitos soberanos. En este caso, se asegura la continuidad de la línea de Judá, que más tarde incluiría al Salvador del mundo. La historia de Judá se entrelaza con otros ejemplos de la intervención divina en la Biblia. La historia de Ruth, por ejemplo, es otra pieza crucial en el rompecabezas de la genealogía de Jesús. Ruth, una moabita, no solo fue una extranjera que se integró al pueblo de Israel, sino que, a través de su matrimonio con Booz, un descendiente de Judá, se convirtió en parte de la línea mesiánica. La fidelidad de Ruth, su disposición a dejar su tierra y adoptar la fe de su suegra Noemí, y la bondad de Booz, que la acogió y respetó, muestran cómo Dios utiliza a personas de diversos orígenes y circunstancias para llevar a cabo su plan. De esta unión nacería Obed, padre de Isaí, quien a su vez sería el padre del rey David. Aquí vemos cómo Dios, una vez más, teje los hilos de la historia humana para cumplir su promesa, asegurando que el linaje de Judá conduzca directamente al Mesías. La importancia de Judá y su linaje se reafirma de manera contundente en la promesa que Dios hizo a David. David, el rey más notable de Israel, también provenía de la tribu de Judá. A través de él, Dios hizo una alianza eterna, prometiendo que su trono perduraría para siempre y que de su descendencia surgiría un rey cuyo reinado no tendría fin. Esta promesa, registrada en 2 Samuel 7, no solo fue una señal de favor divino hacia David, sino que también apuntaba proféticamente hacia la venida de Jesús. El cumplimiento de esta promesa en Cristo es un testimonio claro de la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Jesús, descendiente de David, es el Rey eterno cuya autoridad y dominio no serán jamás desafiados. La preservación de la tribu de Judá a lo largo de la historia no solo es un signo claro de la intervención divina, sino que también nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la fidelidad de Dios en medio de los momentos más oscuros y caóticos de la historia del pueblo de Israel. Cuando el reino del norte, compuesto por las 10 tribus de Israel, fue destruido por los asirios en el siglo VIII a.C., parecía que el futuro de las promesas de Dios estaba en peligro. Las tribus del norte fueron dispersadas, absorbidas por otras naciones, y en gran medida se perdieron para la historia. Sin embargo, en medio de este panorama desolador, la tribu de Judá permaneció como un faro de esperanza y continuidad, resguardada por la mano providencial de Dios. A lo largo de los siglos, aunque enfrentó sus propias crisis, incluyendo la invasión babilónica que condujo al exilio, Judá sobrevivió, cumpliendo la antigua profecía de que el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, Génesis 49, 10. Esta promesa profética apuntaba a la llegada del Mesías, Jesús, quien vendría para cumplir el destino eterno de esta tribu. La preservación de la línea de Judá no es un simple capricho de la historia, ni un hecho fortuito dentro de los complejos movimientos políticos y bélicos de la antigüedad. Es el resultado directo del plan soberano de Dios, quien orquesta los acontecimientos históricos y personales para cumplir sus propósitos eternos. Incluso cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo llevado al exilio en Babilonia, la línea de David, que provenía de Judá, no fue extinta. El profeta Jeremías, por ejemplo, habla de la restauración futura de Judá y de un renuevo justo que surgirá de la línea de David, Jeremías 23, 5, reafirmando la esperanza en un Mesías venidero. Esto muestra que, incluso en los tiempos de mayor dificultad, la promesa divina no se interrumpe, sino que sigue viva, esperando su cumplimiento en el tiempo perfecto de Dios. Además, la preservación de Judá no solo tuvo implicaciones políticas o étnicas, fue un acto de profundo significado espiritual. En un tiempo donde muchas de las demás tribus cayeron en la oscuridad, asimiladas por otras culturas, Judá mantuvo viva la identidad de Israel como el pueblo escogido por Dios. Esto no fue solo por méritos propios, sino porque Dios, en su soberanía, eligió a esta tribu para cumplir su plan redentor. De esta manera, Judá se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios,
un testimonio vivo de que, aunque las circunstancias parezcan adversas, el propósito divino prevalece. Reflexionar sobre la elección de Judá y la preservación de su linaje nos invita a profundizar en la naturaleza de los planes de Dios. Este relato nos recuerda que su obra no es lineal ni predecible desde una perspectiva humana. En la historia de Judá encontramos momentos de traición, como cuando Judá vendió a José, momentos de conflicto, como los enfrentamientos entre los reyes de Israel y Judá, y también momentos de gran quebrantamiento, como el exilio babilónico. Sin embargo, a través de todos estos eventos, Dios estuvo presente, tejiendo con mano invisible un relato mayor, preparando cada detalle para la llegada de su Hijo, el Salvador del mundo. La soberanía divina se hace evidente no solo en los grandes eventos históricos, sino también en las decisiones individuales y cotidianas que parecían insignificantes en su momento, pero que, en retrospectiva, fueron cruciales para el cumplimiento de las promesas de Dios. A través de la tribu de Judá, Dios no solo preservó una línea genealógica, sino que también mostró su capacidad para redimir el dolor, el error y el pecado humano, convirtiendo incluso las situaciones más oscuras en oportunidades para manifestar su gracia y poder. En última instancia, este proceso culminó en el nacimiento de Jesús, el león de la tribu de Judá, cuya misión redentora restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Este acto supremo de amor y sabiduría nos invita a una reflexión profunda sobre el carácter de Dios. Su plan eterno no solo es vasto en alcance, abarcando miles de años y cruzando fronteras culturales y geográficas, sino que también es personal, dirigido a cada individuo que forma parte de su creación. A través de la historia de Judá, vemos que Dios no se apresura ni se retrasa, sino que actúa en su tiempo perfecto, incluso cuando los seres humanos no comprenden sus caminos. Este conocimiento nos invita a alabar a Dios por su fidelidad, por su poder para cumplir lo que promete, y por su amor que es tan amplio que incluye cada detalle de nuestras vidas en su plan mayor. La elección de Judá como la tribu de la cual vendría el Mesías no es solo un evento histórico, sino un recordatorio constante de que Dios siempre tiene el control, incluso en medio del caos. Nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades, Dios tiene un propósito que sobrepasa nuestro entendimiento. A través de Jesús, el cumplimiento final de esta promesa, podemos ver la manifestación plena de la gracia y la justicia de Dios, y esto nos da una esperanza que trasciende el tiempo y las circunstancias. De esta manera, la preservación de Judá es un reflejo de la grandeza del plan divino, uno que se extiende a lo largo de los siglos y que finalmente encuentra su culminación en Cristo. Nos invita a confiar en la soberanía de Dios, a descansar en su sabiduría y a alabarlo por el amor que ha mostrado a la humanidad a través de su plan redentor. Esta historia no es solo un relato del pasado, sino una invitación a reconocer la obra continua de Dios en nuestras vidas y en la historia del mundo, una obra que, como la preservación de Judá, culminará en la victoria final del Cordero y el León de la tribu de Judá. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor el propósito de Dios al elegir a la tribu de Judá para la venida del Mesías. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.